Buenos días, hermanos, buenos días a todos. Bueno, recordando que ya hemos terminado la jornada por la familia, que nos llevó un buen tiempo, en la cual Dios nos habló en los diferentes aspectos, personalmente, familia, hijos, educación, crianza, etcétera. Y creo que Dios nos condujo a cambiar de nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir, de ver las cosas con respecto a varios asuntos de nosotros mismos, de nuestra vida, nuestra esposa, nosotros como esposos también. Y reconsiderando eso, bueno, ya hemos terminado esa parte. Sin embargo, vamos a retomar lo que en un inicio estábamos llevando, la predicación expositiva de Juan. Y hoy vamos a seguir continuando con eso, con Juan, en el capítulo 13. Si ya se pone la primera diapositiva. Y bueno, sin lugar a dudas, el libro de Juan nos da un panorama diferente, especial, particular. Cada frase o cada párrafo es un asunto que nos deja meditando, que nos deja pensando o que nos hace profundizar más en las Escrituras acerca de lo que dice, que lo que quiere decir son verdades que vienen llegando al corazón y que empiezan a ser un parteaguas en nuestras vidas. Y entonces también aquí en Juan 13 quisiera que este es el tema: Jesús lava los pies a sus discípulos. Y vamos a leer esta parte de Juan 13, si ponen las diapositivas, del verso 1 hasta el verso 11. Pero vamos a leer Juan 13. Bueno, ok. Dice así, de la siguiente manera: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Dice el 11, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que Dios nos revele su palabra, Dios nos enseñe y podamos aprender el ejemplo del Maestro, de la humildad y del servicio. Señor, te damos gracias por esta mañana que tú nos permites alabarte, Señor. Y mejor dicho, nos permites que nuestro corazón sea ministrado a través de la alabanza,
el meditar, Señor, de tus atributos, el meditar de lo que se canta, de lo que se dice acerca de ti, de las glorias, Padre Santo, de la autoridad, de la adoración también que mereces y de lo excelso que eres. Sin embargo, nosotros, siendo minúsculos, Padre Santo, seguramente eso es lo que le llevó a pensar al rey David cuando dijo: ¿quién es el hombre para que pienses en él? ¿Quién es el hombre para que lo visites, Señor? Para que le coronaste de gloria y de honra, Señor Jesucristo. Padre, y de esa manera, Señor, también queremos seguir meditando, queremos ubicarnos en la realidad también, queremos pedirte eso, en la realidad en la que vivimos, no en la realidad que nosotros percibimos con nuestros ojos, sino más bien en la realidad tuya, porque ciertamente nuestros ojos buscamos las cosas que se ven, pero en el reino de los cielos se buscan las cosas que no se ven. Y Padre bendito, y también así el engañador ha metido en nuestra mente acerca, Señor, del que tiene la autoridad. Es aquella persona que no se humilla, es aquella persona que solamente manda, es aquella persona que utiliza sus facultades para sus propios beneficios. Sin embargo, a través de la Escritura nos muestras algo muy diferente, Señor, totalmente, Padre. Si nos quisieras mostrar un cacho de tu carácter, Señor, y quedara plasmado en nuestro corazón, Señor, sería genial, Padre. Esa es tu voluntad, eso lo sabemos, Padre. Sería algo extraordinario, Señor, que perdurara toda la vida, Señor, para vivir como tú quieres, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, yo quisiera empezar con esta anécdota de Bruce Olson. Bueno, los que ya han leído el libro de Bruco, es una historia extraordinaria. A los que les he recomendado el libro y lo han leído, se lo han bebido, o sea, no tiene límite para tomar el libro y decir, lo voy a dejar para mañana. Y agarra uno el libro y empieza uno a leer, y que sigue, y que sigue, y que sigue, y que sigue, de tal manera que ese libro lo podamos leer de una manera en muy corto tiempo, no porque sea breve, sino más bien porque es interesantísimo, acerca con lo que Dios hizo con un joven que Dios le puso el sentir de visitar a los indios en las selvas de Venezuela. Y entonces él en su corazón tiene el deseo, no tiene un sustento, un soporte de la comunidad misionera. Sin embargo, esto lo tiene en su corazón muy fuerte, no pierde la visión, hace lo que tiene que hacer para llegar hasta ese lugar. Al fin llega, pero he resumido la historia en mucho y he quitado muchas situaciones extraordinarias que él pasó, hasta el punto de llegar con los motilones. Ya para eso ya es algo muy, muy extraordinario totalmente. Los motilones no podían permitir el acceso de otras personas. Debía haber muerto antes de haber llegado, pero por la gracia de Dios llegó. Aprende su idioma, etcétera. Entre muchas cosas que nos dejan asombrados, con la boca abierta, del poder que Dios hace. Hay una escena en un momento dado de Bruce Olson donde él quiere ayudar a los motilones porque en la vida que llevan es una vida en su vida diaria antihigiénica. Había muchas cucarachas, suciedad y todo eso. Y entonces en un momento dado él ve que se están infectando los motilones, están teniendo conjuntivitis. Y entonces él tiene el remedio, gracias a un médico que él se relacionó con el médico en alguna visita otra vez a la ciudad. Sin embargo, ahí estaba, en esa comunidad, en la estructura social, estaba la bruja. Se le dice la bruja no porque invocar al diablo o a los demonios, sino más bien porque era como la curandera del pueblo. Y así evocaba oraciones a Dios, aunque él no lo conocía, como bien dice el apóstol Pablo. Al Dios que ustedes no conocen es al Dios que nosotros adoramos.
Y ella en su esfuerzo de poder contrarrestar esa enfermedad, hacía lo que podía. Sin embargo, veía Bruce Olson que en algunos no se sanaban y que sin lugar a dudas él no hacía algo, se iban a enfermar y en algún momento iban a morir muchos de ellos. Entonces llegan a un punto en que él mismo quiere dar el antídoto, él lo dice así, para las personas, y algunos de los motilones dicen no quieren esa medicina. Y entonces dice, ¿cómo le voy a hacer? Y algunos regresaban después, cuando él tenía algo que darles de medicina, y decían, mira, ¿cómo ya me curé? Y realmente, pero después, dada esa infección que habían contraído muchos de los motilones, va con la bruja o con la curandera a decirle, yo tengo el antídoto para que se puedan curar. Y ella se niega a recibir, dice, es que tú eres blanco, no tenemos las mismas costumbres. Sin embargo, en el deseo de Bruce Olson de querer ayudar, para poder sanar aquellos motilones, él empieza a meditar, empieza a preguntarse cómo puede ayudarles. Y de tal manera dice que ve a un hombre muy infectado de sus ojos, y lo que hace es que con la pus que le salían de sus ojos, la toma y se lo pone en sus propios ojos para que él se infectara también de la enfermedad. Y entonces, después de 5 días que ya se habían infectado sus ojos, va con la curandera y le dice, ¿me puedes curar? Pero puedes probar con esto. Entonces la bruja, como en un momento dado, la curandera en un momento dado empieza a dudar y al final acepta. Él mismo entendía, dice, si yo por mi propia cuenta empiezo yo a querer darle la medicina a los motilones, aquí va a haber un problema. Dice. O sea, porque su estructura social está determinada así, dice, o no me van a hacer caso o me van a eliminar. Sin embargo, él busca la manera de que pudieran ser sanados, se infecta, y una vez que sana, se presenta con la curandera y le dice, mira, ¿cómo están mis ojos? Por la medicina que tú me diste. Y entonces eso dio pauta a que también la curandera empezara a dar de esa medicina a los demás motilones y fueran sanados. Eso abrió una puerta para que también la curandera y muchos también de la comunidad tomaran medidas higiénicas y pudieran vivir, y así previnieron muchas muertes de niños cuando nacían, como no tenían higiene, y entre muchas otras cosas. Y eso es precisamente, o sea, es una historia real, es una historia que tal vez nos provoque emoción, etcétera. Pero el hecho de que nosotros lo podamos aterrizar, o sea, de que nosotros podamos, esto es un tipo y figura de lo que hizo Jesús. Claro, Él no se infectó del pecado, sin embargo, Él se humilló. Sin embargo, Él descendió hasta lo más bajo. Hizo lo que nadie de nosotros pudo o quiso hacer, con tal de beneficiar a muchos, a pesar de nuestra oposición. Y ese ejemplo de servicio, ese ejemplo de humildad es el ejemplo de Cristo. Y en un momento dado nosotros lo podemos ver, es que así es. Sin embargo, en nuestra vida, ¿cuántos de nosotros en un momento dado estamos dispuestos a morir a nosotros mismos, a morir a nuestros intereses, a morir a nuestro egoísmo, a morir a nuestra reputación, a morir a dejar el qué dirán, a dejar lo que a nosotros nos interesa con tal de hacer el bien a los demás? Humillarse. Dice la Escritura que Jesús se humilló y tomando forma de siervo, se humilló a sí mismo. Y esto es un ejemplo de la Escritura que realmente nos ilustra mucho al respecto, porque
Porque más adelante en esos capítulos, en ese capítulo, habla, cuando Jesús explica a sus discípulos, dice: yo les he dado ejemplo de lo que ustedes tienen que hacer. Yo les he lavado los pies. También ustedes tienen que lavarse los pies los unos a los otros. Entonces en el primer verso del capítulo 13 de Juan, dice: antes de la fiesta de la Pascua, dice, antes de la fiesta de la Pascua, dice: sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Ok, los amó. Nos está dando esta parte de inicio de que Jesús amó a sus discípulos, y no solamente en ese tiempo, vamos a pasar la diapositiva, sino que lo que nos está diciendo que el amor de Jesús fue un amor constante. Ese amor no es un amor de palabras, es un amor de hechos, es un amor de verdad. No son sentimientos, no es un romanticismo, no es un momento eufórico ni emocional que viene a nosotros para amar las personas. Es más, nosotros mismos, si tomamos el concepto del mundo es muy diferente al concepto de la palabra de Dios. El concepto del mundo es que, por ejemplo, yo puedo decirle a mi hijo: es que mi hijo, yo te quiero mucho. O los hijos pueden decirle a los padres: padres, que yo te quiero mucho. Y he estado en algunos sepelios cuando los nietos o los hijos, una vez que ya murió el papá o la mamá, dicen: es que nosotros queríamos mucho a mi abuelita. Nosotros queríamos mucho a mi mamá. Sin embargo, ellos están diciendo: tenemos un afecto muy especial por ella. Pero la realidad es que no tuvieron ni un gramo de amor para irla a ver en su enfermedad, para irla a servirle, para irle a velar con ella, para irle a hacer lo que tiene que hacer y todas las cosas que requiere un enfermo. Sin embargo, ellos decían: pero lo queríamos mucho al abuelito. Y así también los hijos puedan decir: es que papá, te queremos mucho. Ma, te queremos mucho, y en el Día de las Madres yo te voy a traer flores, te voy a traer el mariachi, te voy a traer orquesta, y voy a poner el post allí en el Facebook. Sin embargo, precisamente las palabras de Jesús empiezan a resonar. Dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos. O sea, su corazón está lejos, o sea, su corazón no quiere amarme. Pero Señor, es que te amamos mucho. Señor, es que eres el todo de mi vida, es que sin ti no puedo vivir. Sí, es cierto. Tomó la Biblia el día de ayer. Tomó la Biblia el día de antier. El día antes de antier tomó la Biblia. En su necesidad usted fue a decirle al Señor: no puedo vivir. Me he estado dando de golpes con mi hijo, me he estado dando de golpes con los clientes, me he estado dando de golpes con mi esposa, mi carácter. Señor, ¿puedo vivir sin ti o no puedo vivir sin ti? Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Entonces no es eso que nosotros atribuyamos gloria con nuestras palabras, no es eso que nosotros digamos es que el Señor es el todo, sino que eso se refleja en nuestro diario vivir. Allí donde nosotros nos levantamos, allí donde nosotros invocamos el nombre del Señor, donde recibimos una ofensa
y donde recibimos algo que no podemos llevar. Y dice la Biblia, dice la Escritura, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y donde la Escritura dice, cuando le vituperaban, y él encomendaba la causa, ¿a quién? A Dios. Y entonces es en ese momento donde nosotros estamos en una situación así y le decimos, Señor, donde nos pesa, no solamente donde nos pesa lo que nos hacen y llegamos a Dios y nos dice, es que no, nos redarguye, nos muestra lo que nosotros hicimos, pero también nos pesa lo que le hacen a Dios. Entonces no es un momento eufórico, no es un momento emocional, se aterriza en acciones. El amor se materializa. El amor, si yo tengo amor por mi hijo, si yo estoy percibiendo, porque en algún momento dado los hijos pueden entender que el padre que ama es aquel que le da todas las cosas, que le pide el celular, le da el celular, que le pide la tablet, le da la tablet, que le pide llegar tarde, le deja llegar tarde, donde no le da responsabilidades, donde no le pide nada. Y entonces esa es la idea de que nosotros tenemos de que ese es amor, es que mi Padre me ama. Si me aman, entonces denme. Pero la idea bíblica del amor es muy diferente. La Biblia dice, fieles son las heridas del ¿qué? Del que ama. Y en algún momento el Padre llega con el Hijo, lo sienta, porque está viendo por su futuro, porque ese carácter que está manifestando allí en la casa o en cualquier lugar, no es un carácter que, no es que no le agrade a él, porque luego a veces así corregimos. O sea, es que no me agrada lo que estás haciendo. Eso es un motivo equivocado. Es que lo que estás haciendo no le agrada a Dios. Y en un momento también la ocupación del padre para decir, hijo, yo quiero que te vaya bien. Cuando estés grande, yo quiero que te vaya bien. Entonces, no es de esa manera. También dice la Escritura, al que ama, que Dios al que ama, lo azota, lo disciplina y lo corrige. Eso es parte del amor de Dios. Eso es parte del amor de Dios. Y entonces, algunas veces debemos de entender que a veces no nos dejamos amar, porque en el momento cuando el padre, cuando el pastor, cuando los hermanos dicen, a ver, vamos a ver esta situación, como que todos ya están contra mí. Como que todos, como cuando dice el chavo, es que todo lo hago mal. No es que todo lo haces mal. Pero sin embargo, esa actitud sigue, te vamos a seguir hablando, te vamos a decir diciendo, te vamos a decir que eso, lo que tú estás haciendo, no se conforma a la palabra del Señor. Y no es porque nos moleste a nosotros, sino más bien porque no se conforma a la Escritura y no te va a ir bien cuando estés grande. Entonces, ese amor de Jesús que supera, claro, el ejemplo que dimos hace rato, totalmente, por ejemplo, nos hace ver el asunto de cómo Jesús en un momento dado, por ejemplo, cuando estaba orando con los discípulos y les dice, esténse orando acá, esténse orando, y él se va a orar aparte, y cuando regresa, ¿cómo los halla? ¿Qué haría alguno de nosotros? ¿Qué sería la respuesta humana de alguno de nosotros cuando dice, ¡ay, vamos a orar! Y todo eso. Y bueno, llega uno y de regreso los halla durmiendo. Dice el hermano Rogelio, es que yo agarro mis canicas y ya me voy. O sea, como que llega a decir, ¿sabes qué? Yo jalo para mi lado y ahí nos vemos. O sea, pierda quien se pierda. Ese amor de Jesús es divino porque Dios es amor. En nosotros no hay esa capacidad de tolerancia, es más, ni siquiera cerca, para poder soportar esa situación.
Cuando Jesús sufre una traición en ese momento, traición él sabía que lo iba a traicionar, pero cuando se nos traicionan a nosotros, de esa manera, Jesús soportó, y dice la Escritura que el amor es sufrido, o sea, soportó la traición, y es más, ni siquiera se la reprochó a Pedro sino simplemente, hace rato me venía el pasaje cuando estábamos orando, cuando Pedro le dice, mi vida daré por ti, y Jesús se voltea y dice, tu vida, ¿tú vas a dar mi vida por mí? Y es que es lo contrario. Jesús dio su vida por nosotros. Jesús dio su vida por nosotros. Y entonces, en esa traición de Pedro, ¿cómo es que Jesús, dice la Escritura, dice, el amor es sufrido, es benigno. Todo lo sufre, todo lo espera. O sea, está esperando, está sufriendo, está aguantando. ¿Por qué? Esperando que el carácter, que la conducta, que la actitud de aquel que nos ofende, de aquel que nos hace algo, cambie. Mientras lo sufre, aguanta. Vamos a seguir. Amó a los suyos hasta el fin, dice la Escritura, no es por un rato, sino es de manera constante. Vamos a leer en Hechos 20:31. Dice, por tanto, velad acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Está hablando ya en la despedida, de Hechos 20. Dice, de noche y de día, es un amor constante. De noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Amonestar es sacar la tarjeta roja también. Es decir, mira, tus caminos no son estos. Y con lágrimas en los ojos, el asunto es que es un amor constante. Vamos a pasar al siguiente, el punto 3. Se desgasta y sufre por el bien de los demás. Estamos en el primer verso del capítulo 13, donde dice, y antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado de que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos, los amó hasta el fin. Dice 1 Tesalonicenses 2, dice, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Ahí pueden ustedes subrayar, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, ultrajados nada más. Entonces, ese amor que lo estamos viendo ahorita en la vida del apóstol Pablo, lleva un padecimiento, lleva un sufrir por la causa del Evangelio, por la causa de Cristo. Ese es el ejemplo que Jesús nos da a nosotros, del cual nosotros debemos de tomar y que en algún momento nos cuesta y nos cuesta mucho a nosotros. ¿Por qué? Porque no podemos tolerar los errores, porque no podemos tolerar los pecados, porque no podemos tolerar las cosas malas que nos hacen a nosotros y no podemos seguir amando mientras eso nos hacen. Vamos a seguir más adelante. Dice, amó a los suyos hasta el fin y tiene buenas intenciones. Vamos a leer en 1 Tesalonicenses 2, ahí vamos a ver algunos puntos. Dice verso 3, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Tiene buenas intenciones. No procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Entonces, algunas veces nosotros podemos tener malas intenciones. Podemos tener buenas acciones, pero detrás de eso, malas intenciones. O sea, lo podemos ver en algunos aspectos, ¿no? Por ejemplo, algunos padres cuando
Su hijo de la noche a la mañana se pone muy obediente o le dice algo, apenas le insinúa algo que quiere, que él necesita, y el hijo o la hija lo hace inmediatamente. Y entonces el padre empieza a sospechar que ¿necesitas algo? ¿Me vas a pedir algo? O sea, ¿qué pasó en tu actitud? O sea, ¿qué pasó en tu actitud, mujer? De que te dije apenas y te lo dije y ya lo hiciste de volada. Y entonces detrás de eso es que, bueno, es que te quería decir que si no me das permiso para ir a ver a mis padres, etcétera, y todo eso. Hay buenas acciones, pero malas intenciones. Sin embargo, las intenciones de Jesús no fueron, y aquí en el caso del apóstol Pablo, no fueron egoístas. Si nuestra exhortación no precedió de error ni de impureza. La impureza son malas intenciones que alguno tiene para hacer algo. Malas intenciones. Por ejemplo, conocí ya hace muchísimo tiempo alguna persona que de repente empezó a llegar a la iglesia, ya cuando, no sé, hace más de 25 años. ¿Pero por qué cree que empezó a llegar? Por una chica que estaba allá y bueno, y mientras no se casaban seguía asistiendo constantemente. Y después se casó. ¿Y qué cree que pasó el siguiente domingo después de que se casaron? Usted dígame, a ver. Sí, lo sabe muy bien, ya no fue. ¿A dónde se fue? Se fue al fútbol. ¿Ya no fue? Dice la Escritura, nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, motivos impuros, motivos incorrectos. Y ya no asistió, ya no fue, se la pasó cada 8 días en el fútbol y no asistió a la iglesia. Cuando uno tiene malas intenciones, cuando uno, por ejemplo, también se presenta allá con la suegra o la que pretendemos que sea nuestra suegra y ya le empezamos a hablar bien, oiga, no sé qué. ¿Y este chico qué onda? ¿Qué trae, no? Rápido los padres empiezan, se las mascan y dicen aquí hay algo extraño, aquí hay algo raro, ¿verdad? Y así es. Entonces, dice, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, o sea, ni hablamos aduladamente, ni encubrimos avaricia. Nuestros motivos no fueron por dinero, como algunas veces puede pasar, ¿no? Puede pasar. Dios es testigo. Vamos a la siguiente. No es para agradar a los hombres, sino agradar a Dios. 1 Tesalonicenses 2:4, más adelantito dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. En otras palabras, se hicieron esas cosas. Realmente el hecho de asistir a la reunión de oración no es para agradar a los hombres. El hecho de estar en un discipulado no es para agradar a los hombres. El hecho de asistir a la iglesia no es para agradar a los hombres. El hecho de levantar las manos no es para agradar a los hombres. El hecho de hacer lo que nosotros hacemos no es para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios. Este es el amor de Jesucristo, el amor de Dios que hizo por nosotros. Vamos a seguir más adelante. Un trato humano hasta la entrega de uno mismo. Dice en el verso 8, tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Esto de entregar nuestras propias vidas es fácil decirlo, definitivamente, pero yo creo que el punto de llegar para decir, en vez de que tú te mueras,
más, me muero yo. Es difícil. Le voy a decir algo. Ayer estábamos en alguna faena que deberíamos de hacer. Sin embargo, en un momento dado el arriesgue de esa faena, pues sí era difícil, implicaba mucho riesgo. Y en un momento dado, cuando a pesar de la altura que se tiene y todo eso, uno puede decir, en vez de que tú te caigas, que me caiga yo. Eso ya como que nos deja pensando dos veces. Yo quisiera que en vez de que tú te caigas, me caiga yo, en vez de que tú murieras, muriera yo. No es un asunto sencillo para nosotros, no es un asunto. Y por ahí, uno puede evitar el sufrir por los otros. Vamos a seguir más adelante. Y implica un desgaste. En 1 Tesalonicenses 2:9 dice, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no seros gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Trabajo, fatiga, y el mismo apóstol Pablo trabajando de noche y de día para no ser una carga a ninguno de ellos, predicó el Evangelio. El servir implica un desgaste. Ahora, vamos a reflexionar un poco. ¿Tiene usted ese tipo de amor y de servicio? Un amor que nos lleva a nosotros a buscar el bien de los demás sin buscar un reconocimiento, sin buscar nuestra reputación, sin buscar nuestros intereses o nuestras intenciones. Y aquí en el segundo punto pongo, un aparato necesita una energía para que esté en movimiento, y es cierto esto, lo sabemos. Los vehículos necesitan gasolina, los compresores necesitan energía eléctrica, realmente para llegar a ese tipo de vida, de sufrir el agravio, de sufrir de los propios, de los nuestros, de recibir un trato injusto y aguantar con tal de hacer el bien, lo que hizo Bruce Olson y lo que la vida del apóstol Pablo vivió, cuando también ilustra, he pasado naufragios, he sido apedreado, he hecho esto, he pasado esto. ¿Qué cosa le movía al apóstol Pablo para seguir adelante? Porque en un momento dado nosotros nos podemos desanimar. En un momento dado, cuando nosotros estamos haciendo una actividad y nos dejan colgados, ¿cuál es la actitud o la reacción que nosotros tenemos? ¿Nos molestamos o nos desanimamos? O cuando nos traicionan, ¿qué actitud hay en nuestro corazón? Cuando Jesús decía en la cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso no es algo sencillo. Eso no puede ser del hombre. Realmente el Señor Jesucristo decía en aquel tiempo, dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? En otras palabras, yo puedo amar a los que me hacen el bien, pero los que me hacen el mal, esa es una tendencia del hombre. Yo puedo abrazar a mi hijo, yo puedo abrazar a mi hija y les puedo decir, los quiero mucho, pero en un momento dado, cuando esté en riesgo mi vida o alguna situación difícil, entonces a veces ya lo pensamos dos veces. Y sin embargo, cuando nosotros no tenemos ese amor que nos lleva a vivir delante de Dios, a servir a los demás, sin esperar ninguna remuneración, sin esperar nada a cambio, si nosotros no estamos, y es precisamente que dice la Escritura, sin mí nada podéis hacer. Parte de nuestro fracaso espiritual es vivir por nosotros mismos. Parte de nuestra
de nuestra vida que no se conforma al Evangelio de Cristo es vivir por nosotros mismos. Por eso es que la respuesta de nosotros ante una agresión, ante una traición, ante un menosprecio, ante cualquier cosa, es reactiva. ¿Por qué? Porque no hemos muerto a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nosotros mismos no estamos recibiendo esa facultad que nos habilite de Dios para hacer lo que Jesús hizo aquí en la tierra. En un momento tranquilo todos nos podemos amar. Sin embargo, en momentos difíciles es ahí donde realmente se manifiesta el amor de nosotros y el amor de Dios para las demás personas. Vamos a seguir en el siguiente punto. El uso correcto de la autoridad. Dice después en esta parte que estamos leyendo de Juan 13, dice, y cuando cenaban, en el verso 2, dice, como ya el diablo, Satanás, había puesto en el corazón de Judas Iscariote que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, o sea, entendiendo que ya era el tiempo de su partida, lo dice el verso 1, entendiendo que Satanás ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote el entregarle, pero también lo dice el siguiente verso, ¿no? Por ejemplo, dice en el verso, dice, es el 3, ¿lo puedes poner, por favor? Si lo tienes ahí, dice, sabiendo Jesús que todas las cosas le habían sido dadas, que todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos. ¿Y qué quiere decir que todas las cosas en las manos? Que tenía toda la autoridad y que Él no era de esta tierra, que Él no era humano o no era terrenal, sino Él era divino. Reconociendo esas cosas, entonces da una enseñanza de la autoridad. O sea, reconociendo que Él tiene toda la autoridad, reconociendo que Él es Dios también, entonces dice, se levanta de la cena, se quita su manto, se pone una toalla, va por un lebrillo o una palangana o una tina y empieza a lavar los pies. O sea, entendiendo esos tiempos, ya me voy, es necesario darle una enseñanza, remarcar la enseñanza, dice el apóstol Pablo, para mí no es molesto y para vosotros es seguro, también entendiendo que ya se iba, entendiendo la astucia de Satanás, que Satanás es astuto, pero también entendía Jesús que tiene toda la autoridad en sus manos. Todo lo que hace es darle un ejemplo de amor y de servicio. Y entonces empezamos con un punto, con el uso correcto de la autoridad. Y vamos a ver un mal uso de la autoridad. Vamos a leer Mateo 20:25. Un mal uso de la autoridad. Si ya lo tenemos, lo vamos a leer. Dice la siguiente manera. Ay, caray. ¿Sí es Mateo 20:25? Dice, sí, está bien, Mateo 20:25. Entonces Jesús, llamándolos, les dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Llamándolos dijo, los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, o sea, mandan. Y los que son grandes ejercen, o sea, obligan a que los otros
hagan las cosas. Dice el 26, mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué pasa en nuestros gobiernos? ¿O qué pasa cuando alguien gana las elecciones para algún puesto público? ¿O qué ha pasado a través de la historia cuando alguien ha llegado al poder? ¿Qué es lo que hace? Lo que hace es usar los recursos, usar su autoridad, ¿para qué? Beneficiarse, para servirse, para mandar. Así se va a hacer así, se cambia esto, se quita este monumento, ahora se pone otro monumento que el que yo voy a traer, etcétera, y somete a la gente. Así ha pasado en los gobiernos tiránicos que ha habido, y solamente hay que echar un vistazo a la historia de todo lo que la gente hacía. Mientras los reyes viven como tal, ¿verdad? Y alguien acuñó una frase acerca de la guerra, dice, en la guerra se matan jóvenes que no se odian, que no se conocen por causa de unos viejos que sí se conocen y sí se odian, pero no se matan. ¿Por qué? Pues porque están allá, sentados, mandando, así. Y los jóvenes, dice, los jóvenes son aquellos que ni se odian y ni se conocen, pero sí se matan. O sea, son los que llevan la parte dura. Por causa de viejos que sí se conocen, sí se odian, pero no se matan. Y ese es el mal uso de la autoridad. ¿Cuál mal uso de la autoridad? Bueno, de enseñorearse de la gente, enseñorearse de los demás. Otro, lo podemos leer en Mateo 24, vamos a leer del 48 al 50. Dice, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en días que éste no espera y a la hora que no sabe. Este pasaje nos deja ver de qué hace, mientras tiene la autoridad, hace lo que él quiere. Empieza a golpear los abusos de autoridad, empieza a maltratar a sus consiervos, empieza a maltratar a los que trabajan con él, empieza a hacer lo que sea. Es el mal uso de la autoridad, y realmente esto nosotros lo podemos aplicar a nuestras propias vidas cuando nosotros mismos no tomamos la iniciativa como líderes, hablando específicamente de los padres o las personas que están en grado de eminencia, y en vez de ser ejemplo de obediencia, de ser ejemplo de servicio, en vez de ser ejemplo que vayan adelante, son ejemplo de lo contrario. O sea, que los demás sirvan mientras yo descanso. Y por eso podemos ver a muchas señoras que algunas veces ya se desesperan porque el marido no hace en la casa lo que debiera hacer. ¿Sí? Algunas señoras llegan a la tienda, ¿sabe qué? Pues no sé, pero de una cosa así que tiene esto, porque, etcétera. Y luego llega otra señora así, y mi pregunta es, ¿no tiene marido? ¿No tiene un hijo?
¿No tiene alguien? La señora misma tiene que ir a comprar el cable para hacer el pozo, la polea y estarse dando ideas. No, mi pregunta es, ¿no tiene alguien? ¿Un hijo? ¿Un esposo? ¿Un hombre? ¿Qué estará haciendo el hombre? A lo mejor está dormido. No se hace responsable. Deja ahí la gotera mientras la señora pone la cubeta. Pero el Señor está descansando. ¿Por qué? Porque fue a trabajar. Yo trabajo. ¿Y quién no trabaja? Igual también la señora trabaja. Y a veces es más desgastante en la casa porque desde temprano con los niños hasta la noche igual. Sin embargo, los que trabajamos en un horario decimos, entro a esta hora y salgo a esta hora y ahí nos vemos. Y así en un momento dado puede ser el mal uso de la autoridad. Vamos a leer lo que dice la siguiente diapositiva. Dice, la grandeza no consiste en obligar a otros a hacer cosas para uno, sino en hacer cosas para los demás. Y cuanto mayor es el servicio, mayor es el honor. Si quieres ser grande, sé un siervo. Si quieres ser el primero de todos, sé un esclavo. William Barclay en su comentario al respecto. Bueno, entonces vamos a seguir a ver el segundo punto de lo que habla Juan 13. Dice en el segundo punto, se quitó el manto. Vamos a leer Filipenses 2, 5, 8. En Filipenses 2. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Se despojó, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Se quitó el manto, dice la Escritura, se quitó los títulos que pudieran estorbarnos para nosotros agacharnos, para nosotros descender y para tomar el lugar de un esclavo. En aquel tiempo, los esclavos eran los que lavaban los pies a los invitados, los que llegaban a la casa, los esclavos. Entonces Jesús toma ese puesto más bajo, toma ese lugar más bajo de esclavo y lava los pies a sus discípulos. El punto 3 nos dice, enseña con su ejemplo. 1 Tesalonicenses 4:1. Vamos a leerlo. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así que abundéis más y más. O sea, de la manera que aprendisteis de mí. Y realmente esto nos lleva a nosotros que no podemos decirle a nuestros hijos, oye hijo, levántate temprano, si yo no qué. Si yo no me levanto temprano. Yo no tengo la autoridad para decirle, oye hijo, ¿ya leíste tu Biblia? Cuando yo no leo la Biblia. Oye hijo, respeta a las demás personas. Cuando yo mismo no me someto a la autoridad en la iglesia, cuando yo no me someto a la autoridad civil, yo no le puedo decir, oye hijo, ¿por qué te estás portando mal? Tengo yo la autoridad. Él mismo ejemplifica. Es un ejemplo personificado que él mismo desciende y con su ejemplo nos enseña, como diciendo, los hechos hablan más que las muchas palabras. ¿Ok? Y también el punto 4, sirve a los enemigos. En un momento dado también le lavó los pies a Judas. ¿Cómo llegaría? Estaba aquí Judas y lo miró y dijo, bueno, tú no porque me vas a traicionar, tú no porque me vas a negar, tú no porque mira, al final le lavó los pies también a Judas.
a los enemigos. Lucas 6:32, lo vamos a leer. Dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Entonces amó precisamente a sus enemigos y quitó los prejuicios y los extremos. ¿Qué prejuicios? En un momento el apóstol Pedro dice, a mí no me lavas los pies. O sea, yo no puedo concebir que Jesús me lave los pies, o algunas veces también debo de reconocer que no queremos aceptar un servicio de los demás o no queremos que nos laven los pies. Sin embargo, también el hecho de que permitir que nos laven los pies es un asunto de humildad. El permitir que alguien nos diga, ¿sabes qué? ¿Puedo hacer esto por ti? ¿Y qué crees que yo no lo puedo hacer? ¿Le puedo abrir la puerta? ¿Y a poco no tengo manos para hacerlo? Y algunas veces el no dejarse servir es un orgullo que está montado en nosotros para impedir que las otras personas hagan algo por nosotros. O simplemente tener un falso concepto, ¿no? Que los hombres no lloran, que los hombres no piden perdón, que el hombre no le agarra la mano a su mujer, que el hombre no abraza a sus hijos, a sus hijas, que el hombre no puede humillarse. Son los falsos conceptos, ¿no? ¿Cómo papá, cómo el abuelo va a reconocer sus pecados? ¿Cómo los va a decir aquí públicamente? No, eso es una deshonra para la familia. ¿Cómo fulano de tal, no vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a hacer eso? No, eso es imposible. Yo que soy de tal lugar y tal lugar, que haga eso no. Pero sin embargo es una actitud de humildad, reconocer y dejar que los otros nos sirvan. Entonces, y las exageraciones, porque en un momento dado también el apóstol Pedro, cuando escucha las palabras de Jesús de decir, si no te lavo los pies, no tienes parte en el reino. Entonces lávame la cabeza y las manos. O sea, en otras palabras, el hombre tiene una tendencia a ser extremista, a ser o caer en los extremos, de tal manera que Jesús los centra bien. Dice, solamente te tengo que lavar los pies, porque el que ya está limpio no necesita lavarse el cuerpo. ¿Sí? Porque entonces podemos caer en el extremo. Sí, pues si entonces nos tienen que servir, pues aquí estoy en primer lugar. Que me sirvan, que me traigan, que me den. No, Jesús dijo, bueno, a ver, vamos a centrar como aquella persona que dice, bueno, si aquí son cristianos, entonces, ¿por qué no me dan una despensa? Si dicen que aquí se aman, entonces, ¿por qué no esto? A ver, bueno, dice la Escritura que el que no trabaje, que no coma. O sea que, como dice el refrán, dice, si te doy un pescado, ¿comerás qué? Pero si te enseño a pescar, entonces, o sea, ¿qué quiere decir? Bueno, sí, o sea, nosotros como cristianos vamos a ayudar. Claro, no podemos ayudar a todo el mundo, ni hasta los niños de África, por el cual algunas personas se preocupan, ¿y qué será de ellos? Y de los indígenas de no sé dónde, que pobrecitos que no conocieron el Evangelio. ¿Por qué se va tan lejos? Nada más salga un fuerita desde su colonia o afuera en la calle, va a haber mucha necesidad. Pues Dios quiere que en esos usted se ocupe principalmente, y ya los de África y ya los de otros países, habrá otros que Dios los llamará
para ese lugar. Entonces, los extremos, y Jesús también, o también caer en el servilismo. ¿Cuál es el servilismo? O sea, el servilismo de que, bueno, yo voy a hacer todas las cosas, ¿no? No se puede. O en el activismo, ¿no? O sea, yo voy a ser activista, ¿no? Solamente, o sea, todas las cosas que yo las quiero hacer, pero entonces dejamos a un lado otras cosas importantes. Entonces, Jesús lo centra a Pedro acerca de esas situaciones, ¿no? Como alguien, estábamos una vez en la prepa y estaba platicando con un compañero ya hace muchos años, preparatoria, y entonces él me dicen que ese catedrático que va por allá, dice, habíamos reprobado matemáticas 1. ¿Ok? Y entonces nos habían reprobado, estábamos platicando. Y luego me dicen que ese catedrático que va allá, bueno, no recuerdo si fue matemáticas 1 o el asunto que él tenía más, estaba más perdido que yo. Y entonces me dice que ese catedrático nos puede ayudar o te puede ayudar. Dice, ¿no quieres ir a decirle? O sea, en otras palabras, creo que él tenía más cargas académicas que presentar y quería que yo fuera para que lo ayudara, o sea, casi prácticamente que yo le hiciera el trabajito y todo eso, ¿no? Y algunas veces así, algunas veces nos colgamos, o sea, hacer lo que tenemos que hacer no lo queremos hacer, ¿ok? Sí, y el hermano lo va a hacer, ¿no? Oiga, no quiere ir a orar por mi hijo, el hermano va a ir para orar por su hijo. Pero ¿quién tiene que orar primeramente? Oye, hermano, no quiere ir a hablar con mi hijo, el hermano va a ir a hablar con su hijo. Pero ¿quién tiene que hablar primero con su hijo? Oiga, hermano, no quiere ir a hacer, sí. ¿Y usted qué? No. No quiere ir a hacer, sí, el hermano lo puede hacer. ¿Y usted qué va a hacer? ¿Usted qué va a hacer? Entonces, realmente aquí Jesús quita esos extremos de lo que nosotros tenemos que hacer. Y entonces termino con esta sesión, que Jesús se humilló a sí mismo, tomó la forma de siervo, y el mensaje y la enseñanza que nos da es que también nosotros tenemos que hacerlo. También nosotros necesitamos tomar ese lugar que Jesús nos enseña de servir a los demás. Algunas veces así pasa, ¿no? El trabajo que no es como bien visto es lo que no queremos hacer. Por ejemplo, si alguien dice, necesito un vasito de agua, yo lo voy a traer. Y algunas veces algunos no quieren ir a traerlo. Por ejemplo, me acuerdo cuando yo era niño, nos decía mi mamá, vayan a traer la leche. Teníamos que ir allá a 3 cuadras con una señora que tenía vacas y todo eso. ¿Y por qué no mandas a mi hermano? ¿Quién va a ir a traer las tortillas? ¿Otra vez yo? Etcétera. Pero algunas veces las actividades así como sucias, ahí ya no queremos entrar. ¿Quién va a recoger la basura? Y entonces ahí le da uno la vuelta. O por ejemplo, necesitamos conectar el drenaje. O ahí pasa un caño de agua, de aguas negras, alguien se va a meter antes. A lo mejor ahorita ya hay otros medios, pero antes, ¿quién va a limpiar el vómito de la nena? ¿Qué es eso? No, a mí que manden a hacer otra cosa, pero esos trabajos no. Sin embargo, Jesús lo hizo, se humilló, tomó el lugar de siervo, los trabajos de los más bajos, es lo que hizo Él. O sea, para enseñarnos que la verdadera grandeza no está en las cosas que nosotros pensamos, en la buena reputación, en el buen nombre, sino más bien en el servir a los demás. Amar sirviendo, amar soportando, amar aguantando, amar dando en nosotros, amando
sirviendo, siendo tolerantes, sirviendo, siendo pacientes, sirviendo, siendo tolerantes, sirviendo, esperando que en un momento dado Él va a cambiar, Él va a reaccionar, etcétera, no haciéndolo tanto por Él, sino más bien por Dios. Y de esa manera nosotros también, porque dice la Escritura, el que se humilla será enaltecido. Y esa es la labor que nosotros tenemos que hacer. Esa labor, tomar el lugar más bajo, el lugar que nos ensucia las manos, el lugar donde tal vez nuestra salud se pone en riesgo, tal vez el lugar donde nuestra reputación se queda abajo, tal vez donde nosotros tenemos que morir a nosotros mismos, tenemos que llevar la segunda milla, tenemos que bajarnos del carro, tenemos que mojarnos, tenemos que pasar frío, tenemos que pasar hambre, que tenemos que pasar un tiempo así, porque en algún momento dicen, bueno, la reunión va a ser tal, ¿y qué no vamos a ir a comer? Donde entonces nuestra carne no se está sometiendo a la voluntad del Señor, donde nosotros estamos demandando nuestros intereses, es que yo ya así, yo esto, y entonces no podemos sufrir o no queremos sufrir por amar a los demás. ¿Por qué? Porque estamos demandando nuestra comodidad. Estamos demandando nuestra comodidad que ya nuestro cuerpo nos exige. O cuando usted va a ayunar, si es que ha ayunado, ¿y por qué voy a ayunar? ¿Y por qué? Si yo, ¿qué obligación tengo? Viene la mente por él, por los otros. Es que yo ya quiero comer, y los demás no hacen eso, y yo. Y entonces uno se queda así. Sin embargo, Dios quiere que uno esté sirviendo, esperando que en algún momento Dios nos galardone, porque Dios es un Dios que recompensa realmente, que recompensa. Entonces, que Dios esté con nosotros, que nosotros tengamos ese carácter y esa conducta, pero no va a ser posible si nosotros el amar a las demás personas, el soportar, el sufrir el agravio, si nosotros no estamos crucificados con Cristo Jesús. Nosotros podemos tener una idea de esto, nosotros podemos decir, sí, lo que dice la palabra de Dios está bien, pero podemos llegar en el momento de la prueba y ahí vamos a flaquear, ahí vamos a quebrarnos. ¿Por qué? Porque no hay algo que nos sustente, que nos soporte, que nos dé energía para decir, está bien, te voy a hacer el bien. No porque te lo merezcas, sino porque Dios así quiere que yo te haga. Voy a sufrir, me voy a desgastar, me voy a desvivir, te voy a amonestar, te voy a hablar, te voy a corregir, voy a gastar de lo mío, para que tú seas bendecido, para que tú seas beneficiado, para que te vaya bien, aunque tú no lo aprecies, aunque tú no lo valores. Pero yo sé que un día eso que se hace conforme a la voluntad de Dios va a tener un fruto y va a tener un efecto. Y eso es lo que hizo el Señor Jesús. Desgastarse, desvivirse para beneficiar a otros, morir a sí mismo. Algunas madres, ya termino, lo han vivido mucho. El corazón de madre, de que se ha desgastado desde que los niños eran chicos, desvelándose, cambiando pañales, tallándole la pancita, poniéndole el paliacate en la cabeza, amarrándole la pancita, dándole su tecito iba a decir chamomile, de manzanilla, y esto, y lavando la ropa, y tantos cuidados. Todo eso, sufriendo, y en las noches y todo eso. Y luego por ahí veo unas madres que a pesar de eso no dicen, yo ya estoy cansada, porque algunos también así podemos llegar a decir, es que yo ya serví mucho, ya que lo hagan otros, yo ya estoy cansado, miren, yo a 10 años aquí, en esto no, que otros lo hagan. En el corazón de unas madres de decir, y yo lo sirvo, a pesar del dolor en la cintura, a pesar del dolor en las piernas y todo eso.
es que algo hay ahí. Alguien sustenta esa vida. No puede ser el hombre, porque el hombre se quiebra, el hombre falla. Tiene que ser algo divino. Vamos a dar gracias para que de la manera que Dios, Jesús, hizo, también nosotros hagamos. Señor, te damos gracias por esta tarde. Sin lugar a dudas, el ejemplo que nos has dado es algo retador, Padre, porque nosotros lo podemos ver con ojos tan simples y como una escena que ha quedado en la historia solamente para decir, pues, que ya lo sabemos. Es que, pues, de por sí, y muy lejos, en vez de que tome parte, y en vez de que en nuestro corazón, y en vez de que lo estemos mirando seriamente, Señor, no lo hacemos. En vez de que lo consideremos como el ejemplo que nosotros tenemos que seguir, Padre, reconocemos que somos muy defectuosos, que somos muy débiles, Padre bendito, que algunas veces, Señor, no llegamos ni a la primera milla cuando nuestro corazón empieza a quejarse, Señor, cuando esperamos a que otros lo hagan para que también nosotros lo hagamos. Sin embargo, no fue ese el ejemplo que nos diste. Padre, lloraste solo, sufriste solo, porque tus discípulos te abandonaron, Señor. Otro te negó, Señor Jesucristo, Padre, y sin embargo así, Señor, dice la Escritura, nunca vino en el corazón tuyo el hecho de reprocharles, Padre, de lo que te hacían, sino al contrario, salió de ti el perdón, Señor. En nosotros, no es así, Señor. Ayúdanos, Padre. En nosotros lo que sale a veces es la amargura. Lo que sale de nosotros es a veces la queja, Señor. Lo que sale de nosotros es la murmuración, Padre. Lo que sale de nosotros es el protestar, Señor, de que hay algo injusto, Señor. Lo que sale de nosotros son otras cosas. Pero, Señor, te pedimos que nos ayudes a que esa vida tuya florezca en nosotros para servir, Padre. Servir porque así tú serviste sin cansarte hasta que te entregaste, Señor. Padre, no puede ser de nosotros. ¿Quién puede amar si no tiene el amor divino, Señor, en sus vidas? ¿Quién puede amar? ¿Quién puede decir amo a mis enemigos, Padre? Eso es imposible, Padre bendito, porque la reacción del hombre es hacerle el mal. Si Él me hizo de esa manera, yo también le hago. Te pedimos de tu ayuda, Señor, de tu gracia, para hacer como conviene y vivir como conviene, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.